Finanzas, tema importante que complementa operaciones, distribución, mercadeo, ventas, talento humano, proyectos. Dime cómo me dirás y te diré cómo me comportaré. Esto lo ha dicho ya mucha gente, pero es la realidad. Aquí vemos una pasta del libro de Thomas Corbett y en color rosadito dice: la contabilidad de costos es el enemigo número uno de la productividad. Eso lo dijo Eliyahu Goldratt hace buen rateco. Conflicto entre propósito y patrones de comportamiento. Esto es el tema de las finanzas, según TOC. Conflicto entre propósito y patrones de comportamiento. Aquí tenemos lo que ha sido tradicional en las organizaciones y vemos una serie de gastos en la organización, como en especies de tacitas. Tenemos en la parte superior izquierda la compra de materia prima y ahí está el dinerito. Y a medida que lo vamos consumiendo en los costos de conversión en el proceso de la empresa. Y de ahí sale a los costos del producto vendido y sigue el proceso con la cartera hasta que finalmente recuperamos el dinero. Vemos muy claro que no es lo mismo la salida por encima del dinero que por debajo o si la agitamos. Eso quiere decir LIFO, FIFO o a un valor promedio. O sea que ya empezamos a tener valores que no sabemos cuál es según el gusto de la organización, y eso es lo que se va cargando aquí al costo de los productos vendidos. Y no hablamos ni siquiera de los fijos de la organización, pero ese es el ciclo de costos en una empresa tradicional. Continuemos. Problemas. Esos indicadores están mal planteados. Problemas con el juicio sobre la inversión. Problemas sobre el juicio para la alternativa de producir y comprar. Problemas para la viabilidad del producto y servicio. Para la estimación de inventarios. Pero por eso nos enseñan contabilidad de costos desde el punto de vista del gobierno y contabilidad gerencial para poder gerenciar las organizaciones. ¿No les parece muy raro ya esa divergencia? El conflicto, claramente, para no ver el ara, es tener buenos negocios, ese es el objetivo. Y para eso hay que aumentar la habilidad para competir y por eso hay que reducir inventarios. Pero para tener buenos negocios es necesario no arriesgar la rentabilidad de la organización y por eso no reducimos los inventarios. Ahí vimos en el ciclo. Ese es un problema fundamental y lo complementan este otro. El objetivo de todo gerente es administrar bien y para administrar bien hay que controlar los costos. Eso olvídese, pero los costos de la organización. Pero para administrar bien también hay que proteger el throughput o el flujo, como lo vemos ahí en medio si vemos la organización como una cadena por la que pasa un flujo. Pero para controlar los costos es necesario juzgar conforme el impacto local. Pero para proteger el flujo, el throughput, el rendimiento, es necesario no juzgar conforme al impacto local. Los supuestos para BD es que el impacto local es igual al impacto en la organización. Pero para proteger el throughput es necesario, sí, pero para proteger el throughput es necesario no juzgar conforme al impacto local, porque el impacto local no es igual al impacto en la organización. Si vemos la organización como una cadena que tiene resistencia y peso, el de arriba mide el peso, P y D, y el de abajo mide la resistencia de esa organización, de esa cadena. Gran conflicto.
Y aquí tenemos entonces un árbol que en la parte superior nos dice que hay algunos pedidos que llegan tarde, hay inventario altos, hay plazos que son demasiado largos y hay muchas correcciones sobre la marcha. Y abajo tenemos el throughput es esencial. Los directivos tratan de gestionar bien y derrochar costes es malo. Ahí lo vemos, si 15 y 10, entonces 25. Si 10 y 20, entonces 30. Si 30 y 40, entonces 60. Si 25 y 35, entonces 55. 55, entonces 315. Y ahí se va uno yendo. Si 55 y 330, entonces 335. Y ahí se va uno yendo. Esto es un problema jodido que ya lo sabemos con los cursos anteriores, lo indeseable de esos asteriscos de la parte superior de este árbol. Ya usted reconoce el árbol y ya con todo lo que hemos visto a través de estos cursos, ve el problema que tenemos en manos. Entonces, ¿qué hacemos pues? Juicio sobre la inversión. ¿Cuál es el proceso común? Calcular el tiempo ahorrado por cada parte. Calcular el tiempo ahorrado por un periodo. Calcular el tiempo ahorrado por periodo. Calcular el retorno de la inversión. Eso es lo que normalmente hacemos. ¿Qué ramificaciones negativas vemos en eso? Que la inversión será en un no cuello de botella y ya sabemos lo que puede pasar. O si la inversión se hará en un cuello de botella, es diferente. Si se hace en un no cuello de botella, ¿qué nos va a pasar? No hay reducción de costos generales, no hay reducción de costos de mano de obra directa, puede aumentar el inventario, si arriesga el flujo, el throughput más exactamente, que vamos a ver qué es eso. Y en un cuello de botella sí le pegamos al problema, que es el eslabón más débil. La inversión puede parecer injustificada, no nos debemos basar en los ahorros de costos, porque a veces aumentando los costos mejoramos el rendimiento para la organización y lo evitan muchas veces. Entonces, y eso lo vamos a ver con un ejemplo. Juicio sobre comprar y producir, la misma cosa, ¿sí? La parte solo se procesa en un cuello de botella o la parte se procesa por lo menos en un cuello de botella. Entonces nos pasa, si no hay reducción de costos generales, no hay reducción de costos de mano de obra directa, el único ahorro tangible es el costo de materia prima, pero si se hace por lo menos en una parte en el cuello de botella, entonces los juicios actuales pueden evitar la compra externa. No nos debemos basar en el ahorro de costos. Y aquí pongámosle mucho cuidado a este ejercicio para que lo hagamos por los sistemas tradicionales de asignación de costos. Hay dos productos, P y Q. P nos lo pagan a 90 pesos la unidad y nos están demandando o podemos fabricar hasta 100 unidades por semana. De Q nos lo pagan a 100 pesos la unidad y nos están demandando hasta 50 unidades por semana. ¿Sí? A, B, C y D hay de un recurso y cada uno de ellos hace dos procesos como se ve en el plano abajo. Cada recurso de estos trabaja 2.400 minutos por semana. Los gastos de operación en esta empresa son de 6.000 pesos por semana. Los costos indirectos de fabricación son de 50%, o sea, son 3.000. A, B, C y D, digamos, ganan todo lo mismo y tienen un costo del 30%, o sea, 1.800. Los gastos de administración son el 15% de 6.000 y los intereses que pagamos son del 5%, o sea, del 5% de 6.000.
Muy bien, la inversión aquí es de 1.000 pesos, ¿sí? De los cuales el 50% está representado en inventario. Debe hacerlo por costos, por asignación de costos según lo que usted ha aprendido. Yo le voy a dar algunas ideas. Q nos lo pagan a 100 pesos y gasta dos materias primas que cuestan 40. Por consiguiente, aquí ya nos está dando un margen de 60 pesos por unidad. P nos lo pagan a 90, ¿sí? Y gasta dos materias primas 1 y 2, más la compra de esta unidad aquí en el ensamble final que vale 5 pesos la unidad, o sea, gastamos 45 ahí y nos dan 90, y ahí tiene un margen de 45, muy inferior al de Q. Fuera de eso, para hacer Q gastamos 15, 10, 15, 5 y 5, o sea, estamos gastando 30, 40, 50 minutos para hacer un producto Q, es decir, le asignamos menos costo. En cambio, para hacer P, le asignamos costos porque se demora aquí 15, 15, 30, 35, 45, 60. Como se demora 60 minutos, le asignamos más costos. Entonces es claro que hay que hacer, vender y producir las 50 unidades de Q, que nos lo pagan a 100, ahí nos estamos ganando 5.000 pesos. Y de Q hay que hacer una partecita, porque no lo podemos hacer las 100 unidades, porque es posible que uno de los recursos o de los procesos tendría que trabajar más de 2.400 minutos por semana. Y eso no nos están diciendo que trabajemos tiempo extra. Entonces no podemos hacer eso. Si no trabajamos tiempo extra y hacemos todo Q y parte de P, calcule y verá que usted que perdemos dinero. Calcúlelo. Por favor, gástele tiempo. Párelo si es del caso. Yo continúo, pero usted debe ver que estamos asignando costos y que estamos dándole preferencia a Q. En vez de fijar nuestra atención solo en los costos, debemos justificar una inversión según las ventas agregadas que genere. Debemos justificar la compra de una parte, la carga que ésta pone al cuello de botella, la restricción y su impacto en las ventas. Si vemos la empresa como una cadena que tiene peso y resistencia, donde es más importante la resistencia y por consiguiente debiéramos centrarnos en el eslabón más débil, que es la restricción. Aquí tenemos entonces ya la definición de throughput, inversión y gastos de operación. Throughput es generar unidades meta, pesos en este caso. Gastos de operación es todo lo que necesitamos dentro de la organización para empujar la inversión, el inventario en throughput. O sea, la idea es convertir ese inventario, esa inversión en throughput. Tenemos gastos en mano de obra, en servicios, en intereses, en impuestos. Y tenemos throughput, que son el precio que nos da el cliente, pero eso se debe referenciar al recurso restrictivo de capacidad. Y calculamos la utilidad neta como el throughput menos los gastos de operación. Y aquí tenemos otra vez el mismo ejercicio, pero nos vamos a enfocar, ¿sí? Vamos a poner todos los datos. No, aquí. En la parte superior derecho. Paso número 1, identifiquemos el recurso restrictivo de capacidad o cuello de botella para esta empresa. Miremos para hacer 50 unidades de Q, por ejemplo, de B, ¿cuánto necesitamos? Para hacer 50 unidades de Q necesitamos 15 minutos aquí y 15 minutos acá. En este otro proceso son 30. Entonces son 30 por 50 son 1500 minutos para hacer las 50. Entonces nos quedan de los 2400, nos quedan, si aquí hacemos 1500 y son
2400 nos quedan 900. Entonces con 900, aquí B, solo le quedan 15 minutos gasta 15 minutos por unidad y no le quedan sino 900, no puede hacer sino 60. O sea, de estos 100 podemos hacer 60 acá y los 50 acá. Pero ojo, eso es por costos. Pero miremos por el throughput, identificando la restricción que es B. Aquí entonces este nos da 100 pesos que nos pagan, menos materias primas 40, son 60. Entonces nos está dando 60 pesos por unidad de throughput unitario. Pero gasta 30 minutos en hacer Q, entonces nos da 60 dividido por 30, solo nos genera 2 pesos por minuto de throughput Q. En cambio P nos genera 90 menos 45 son 45. Y aquí gasta 15 minutos, nos está generando 3 pesos por minuto de recurso restrictivo B. Entonces yo prefiero ganarme 3 pesos por minuto aquí que no 2 pesos por minuto aquí. Porque debo ponerle cuidado a la resistencia de la cadena, o sea, el eslabón más débil. Centrarme en B. Si quiere calculo para C, para D, para A, que sobra tiempo. El que necesita exceso de tiempo es B, porque requiere más de 2400 minutos. Entonces el cuello de botella es B y yo al explotar la restricción prefiero ganarme 3 pesos por minuto que no 2 pesos por minuto. Ahora, subordinar, es decir, venda entonces todos los 100 de P y el resto de B úselo para Q. O sea, si vendo 100 de P y gasto 15 minutos de B, me estoy gastando 1500 minutos. Me quedan 900 para Q. Como en Q me gasto 30 minutos, entonces no puedo hacer sino 30 de Q. Entonces la venta son 100 de P y 30 de Q. Y ahí haga los cálculos usted para que vea que eso nos da buena plática comparado con la pérdida anterior. Bueno, vamos a hacer este taller, pero es usted el que debe hacer los cálculos. Yo le voy a dar unas guías, a veces un poquito no en orden, usted las ordena y debe hacer los cálculos respectivos. Dice así este taller: usted puede vender semanalmente CA, IO, CC y le están pidiendo 120 unidades de cada uno. Se lo pagan a 105 CA y a 100 pesos la unidad de CC. La materia prima para CA vale 45 pesos la unidad y la de CC vale 50 pesos la unidad. Repito, no hay desperdicio en ninguno de los dos procesos que son fermentación y envase. En fermentación CA requiere 15 minutos por unidad y CC 10 minutos por unidad. Y en envase 2 minutos por unidad y 10 minutos por unidad respectivamente. Cada proceso trabaja 2400 minutos por semana. Si los gastos de operación son de 10.500 pesos por semana, halle la utilidad neta sin impuestos de renta en una primera semana con base en los costos y luego en el mundo del throughput. O sea, asignación de costos y luego con lo que hemos aprendido de throughput. ¿Y qué pasa si la inversión es de 1000 pesos para disminuir la fermentación de 15 a 14 minutos? Pero el envase pasa de 2 minutos a 5 minutos en CA, y por ese hecho se aumentan los gastos de operación en 210 pesos por semana. Son dos partes del ejercicio. En la primera parte entonces hagamos la gráfica para que le quede más fácil. Aquí tenemos en la primera fila materia prima 45, fermentación 15 minutos por unidad, envase 2 minutos por unidad, sale el producto CA, puede vender hasta 120 unidades
si lo permite los procesos, y se la pagan a 105 pesos la unidad, no hay desperdicios. En el de abajo entra materia prima que valía 50 pesos la unidad, pasa por fermentación 10 minutos por unidad, por envase 10 minutos por unidad, sale el producto CC, puede vender hasta 120 unidades por semana y se la pagan de inmediato a 100 pesos la unidad. Cada proceso trabaja 2.400 minutos por semana y los gastos de operación por semana son de 10.500. Hágalo con base en el mundo de los costos y en el mundo de los throughput. Aquí está un comparativo en precio. Precio de CA 105, de CC 100, mejor CA. Materia prima 45, materia prima 50, mejor CA. Ciclo 17 minutos, menor ciclo, menor asignación de costos. 20 minutos por ciclo, más asignación de costos por el mundo de los costos. Por consiguiente, CA tiene menor costo y CC tiene mayor costo. Por consiguiente, usted en la primera parte debe vender las 120 unidades de CA y el resto de CC. Y después calcule el throughput y la restricción, que en este caso es muy fácil calcularla. 120 por 15, 1800. Y 120 por 10, 1200. Por consiguiente, son 3000 minutos y solo disponemos de 2400 minutos. O sea, la restricción es fermentación. O sea, si ya cojo 60 y lo divido por 15, entonces me da 4 pesos por minuto. Y si cojo 50 y lo divido por 10 me da 5 pesos por minuto. Yo prefiero ganarme 5 pesos por minuto aquí por el mundo del throughput que aquí. En cambio, por los costos, este de arriba tiene menos asignación de costos, CA, y mejor precio y menor materia prima. Eso es lo que usted debe ver. Por un lado da pérdidas y por otro lado da utilidades. Que le quede claro, pero haga el ejercicio. El segundo punto de este ejercicio nos decía que íbamos a hacer una inversión de 1000 para bajar de 15 minutos a 14 minutos la fermentación y podíamos fabricar un poco más, pero eso implicaba dañar el envase que pasaba de 2 a 5 y aumentábamos los gastos de operación en envase para CA en 210 por semana, lo cual es aumentar los costos. Pero miremos lo que pasa con esto, ¿sí? Si tenemos 60 pesos, 15 en el recurso restrictivo de capacidad, nos da 4 pesos, pero pasamos a 14, ya da 60, dividido por 14 nos da 4.2857 pesos por minuto, o sea, mejoramos el throughput por minuto de restricción en .2857 pesos por minuto. Y recuerde que trabajaba 1200 minutos. ¿Sí? Entonces, si mejora eso, nos da que la diferencia es de 342, porque pasamos de 4800 a 5142 y el proyecto nos demandaba 210, o sea, nos estamos gastando ciento y pico, ciento y pico por hacer este proyecto, aumentando los costos. Eso tiene una rentabilidad monstruosa porque 100 dividido por 1000 es el 10% semanal. Miren las proporciones tan impresionantes y cómo cambia la evaluación de proyectos con este simple ejercicio. Por eso gástele tiempo. Muy bien, resumiendo, tenemos que el ROI se mide por utilidad neta dividido por inversión y el octano
es el throughput unitario dividido por los recursos restrictivos de capacidad. Throughput por recurso restrictivo de capacidad lo podemos llamar octano para distinguir del throughput unitario. Si queremos, no es necesario. Aquí tenemos el ejercicio que se había hecho en producción, donde teníamos 7 como restricción partes por hora, ¿sí? Pero ya lo podemos complicar un poquitico más. Por ejemplo, hay una inversión de 5.000 pesos para mejorar el recurso B y hay una inversión de 5.000 pesos para optimizar el recurso C. Miren nuevamente el proceso anterior. B y C. ¿Sí? En B, el throughput no aumenta, el gasto de operación aumenta y el ROI es negativo. En C, el throughput aumenta, el gasto de operación aumenta, pero no debe más que el throughput, por consiguiente el ROI debiera ser positivo para una buena inversión. Mírenlo nuevamente. C es restricción y cualquier mejora aquí mejora el throughput total. En B o en C o en otro cualquiera que no sea C, pues el impacto no es como en el lado más débil. Un ejemplo 2, donde hay dos productos, pequeño y grande. El throughput por unidades de 15 y 50, los minutos en la restricción son 2 y 10, el octano en este 7,5, los minutos según el recurso restrictivo es de 7,5 y el otro es de 5. Miren que el más pequeño, aunque tiene menos throughput unitario o margen, es mucho mejor en la restricción, cómo generar dinero más rápido. En Leonisa, en una época ya pasada, ahora ya no usan sino en producción teoría de restricciones, pero en una época tuvieron estos ejercicios, octano de ventas, rango, ganancia unitaria, indicadores bastante interesantes. Yo le pondría el evita en los proyectos, el evita, según el recurso restrictivo de capacidad. Aquí tenemos un ejercicio donde hay un 5% de imperfectos antes de la restricción y hay un 5% de imperfectos después de la restricción. Miren el impacto. A ojo se ve que cualquier cosa que se dañe después de la restricción es throughput perdido. En cambio, antes de la restricción, cualquier cosa que se dañe es materia prima perdida, pero no necesariamente throughput perdido. Por eso el desperdicio antes de la restricción impacta menos que después de la restricción. Después de la restricción no se puede volver a recuperar. Por eso es que necesitamos calidad, cero defectos en D y E preferiblemente. Y la ética del correcaminos para acortar el ciclo de entrega del producto. Ahí tienen los ejercicios, los puede leer con despacio, párenlo y mire lo que le voy a mostrar ahora de lo que le acabo de decir aquí con palabras, pero ya con datos precisos. Mírelo bien. Por eso lo dejo para que usted lo analice. Solución, si cero imperfectos, ya lo sabemos, es lo que hemos visto. Throughput obtenido 80.080. Gástale tiempo, pare la diapositiva, el video. Y aquí tenemos si hay imperfectas del 5% antes o después. Antes de la restricción, los desperdicios tienen un valor, unos costos de imperfectos de 2.275. Y después de la restricción, donde no se puede recuperar, de 6.200. Era obvio lo que veíamos ahora. Ahí están los cálculos, pero para que usted le gaste el tiempo y aprenda mecánicamente
a obtener el valor exacto. Tarea: hacer un análisis de los productos de su empresa o de una que usted muy bien conozca. Los datos pueden ser irreales para no comprometer datos privados. 4.2. En los ejercicios que aparecerán en el curso virtual, su asistencia y participación serán definitivos. Throughput en servicios. Aquí lo tenemos. En un hospital, ¿cuál es la meta? En una universidad, el profesor, ¿qué será? Sí, recuerden que el throughput no necesariamente es dinero, pero para la mayoría de los negocios que son comercio, definitivamente la meta o unidades meta son dinero. En Bavaria, ¿qué serán las quejas? ¿Cómo serán las habilidades y competencias generales? ¿Cómo será el mundo del throughput? ¿Qué soluciones probadas existirán? Pero los árboles lógicas hacen falta, definitivamente. Aquí tenemos lo que habíamos visto de derrochar costos. Ya se comprueba con más claridad con lo que hemos visto aquí. Hay que controlar bien y hay que gestionar bien y hay que estar en el mundo del throughput, definitivamente ligado con producción. Resumen de medidores. Pero antes quiero decirle que no necesariamente el recurso restrictivo de capacidad se mide en tiempo. Puede ser en kilos, pueden ser en metros cúbicos, porque la restricción puede llegar a ser una bodega, o una cantidad de materia prima, o dinero. Eso que quede claro por un lado. Y otro es que los corporativos, cuando tiene varias plantas, ojo que ya lo habíamos insinuado en otros cursos de TOC, de no enviar gastos corporativos a una planta. Eso que le quede claro. Resumen, definitivamente las inversiones se tienen que medir con el delta de T menos delta de G sobre delta de I. Delta de T, cómo incrementa el throughput. Delta de G, cómo aumentan los gastos de operación. Estos tienen que aumentar menos que el delta de T para que sea positiva la inversión. Sobre delta de I es la inversión adicional. Si tenemos que mandar a comprar o fabricar algo con terceros, tenemos que ser muy claros con que si el throughput y el gasto de operación, ¿cómo son? Y siempre debe favorecerse el aumento de throughput sobre el gasto de operación. Y entonces decidir dónde ir, si es una compra y no fabricar. Ojo con eso, y ojo con los corporativos, porque si es una planta, a veces se cierra más la planta y si aumenta el problema para el resto de plantas. Juzgar el sistema como un todo, el corporativo, todo. Es como si fuera una sola planta. Es diferente. Y aquí sí que es importante uno usar dinámica de sistemas para hacer modelos corporativos y no meter los guayos. Aquí sí que veo vital combinar estos conceptos de throughput, inversión y gastos de operación en un sistema complejo con dinámica de sistemas. Definitivamente no existe costo del producto. Eso olvidémonos. Y no gestionemos tecnología metiendo costos del producto dentro de la tecnología, porque ahí es donde la embarramos para un ERP o para un sistema en línea, etc. La clave está en que nos percatemos de que los precios son determinados por la percepción de valor del cliente y que dicha percepción es acorde con la ventaja que esperan obtener de la adquisición del producto o servicio. Por eso es tan importante la oferta de la magia y la venta según Mercadeo y Ventas bajo TOC. Bajo TOC tiene unos mecanismos, por ejemplo en investigación de mercados,
es vital ver las quejas de los productos, la percepción para poder hacer un buen árbol y una nube y una buena propuesta mafiosa, que no necesariamente es con tecnología. Y aquí está la bibliografía con el libro de Thomas Cuthbert en primer lugar, Management Dynamics de Caspary, de la John Wilde, ¿sí? El libro de Richard Claphos de North River Press, que trae unas buenos libros de gerencia de las restricciones, mis notas personales del curso que tuve la fortuna de hacer con Goldra en el 99, vía satelital. Muchas gracias, espero que